Ahora vamos a ver lo que es una factorización. Es la transformación de un polinomio en una multiplicación indicada de sus factores primos. Muy bien, listo. Entonces tenemos acá un esquema. Acá lo vamos a decir producto. Y acá se va a hacer cosa, la factorización. ¿Sí? O sea, transformar de un polinomio a sus factores. En este caso se le va a llamar factores primos porque son irreductibles. En realidad acá hay x más 3 es un factor, x más 2 es un factor y el producto también es un factor. Pero el factor primo es la parte irreducible, ¿no? O sea, x más 3 y x más 2. Veamos lo que es factor primo. Es aquel polinomio que no admite descomposición. Muy bien. En un campo, con respecto a lo que es el número entero, números racionales, números complejos. En este caso vamos a trabajar lo que son números racionales. ¿Sí? Ejemplo. Tenemos acá 5 por x menos 2 al cubo multiplicado por x cuadrado más 3x más 1. Ya está factorizado. ¿Sus factores primos cuáles son? El x menos 2, el x menos 2 y el x cuadrado más 3x más 1. Muy bien, en acá ya no se puede reducir más, o sea, no existe un x más algo por x más otro algo. Simplemente no se puede reducir en el campo de los racionales. Muy bien, vamos a ver entonces. Tiene dos factores primos, ¿correcto? Dos factores primos. En este caso, el x menos 2 va a ser factor primo lineal. Y el x cuadrado más 3x más 1 va a ser un factor primo cuadrático. Factor primo cuadrático. Listo, chicos. Ahora vemos lo que son criterios para factorizar. El primero es el factor común y agrupación, ¿no? En este caso vamos a dar tres ejemplos. Acá nos dice factorizar 4x quinta más 5x cubo. En este caso lo que veo es el término común, o sea, lo que se repite en ambos, ¿qué sería? El x, ¿sí? El x. Pero con el menor exponente, o sea, al cubo. Eso sería su factor común. Entonces, polinomio p de x sería el factor común, que es x cubo, lo factorizo. Entonces, 4x quinta entre 4x cubo. O sea, diríamos eso, ¿no? 4x quinta entre x cubo. 4 entre 1, 4. X. Bases iguales. En una división se restan los exponentes, ¿no? Sería 5 menos 3, 2. Más 5x cubo entre x cubo. Simplemente me va a quedar el valor de 5. Ya está factorizado. ¿Oye? ¿Cuáles serían los factores primos? X y 4x cuadrado más 5. X vendría a ser el factor lineal y 4x cuadrado más 5 sería el factor primo cuadrático. Seguimos. Ahora, acá vemos x más 1 y x más 1. Muy bien, se repiten ambos términos. Se observa el factor común. El factor común sería ¿cuál? El x más 1. X más 1. Entonces, el factor común quedaría acá. ¿Dónde está? Acá, x más 1. Y aparte es el x, ¿no? El factor común es el x también. Entonces pondríamos acá factor común x. Sí, porque en ambos se repite el x. O sea, el factor común sería x por x más 1. Entonces colocamos el factor común, x por x más 1. Ahora, si yo le quito x por 5x cuadrado más x más 1, se va el x más 1, x con x se simplifica, me quedaría simplemente 5x.
5x. Menos. También se divide el x y el x más 1 me quedaría 3y. ¿Sí? Los factores primos son... ¿Cuáles son factores primos? Sería x, x más 1, sería x más 1, y 5x menos 3y. 5x menos 3y. Serían factores primos. Factorizar este polinomio de dos variables. En este caso vamos a aplicar lo que es agrupación, porque no tenemos el término común en todo, ¿correcto? Vamos a agarrar un bloque de 2. Estos dos primeros. ¿Muy bien? Factor común en estos dos términos sería el valor de a cuadrado. Factor común sería a cuadrado. Muy bien. Entonces, factorizado, ¿qué me quedaría? Se elimina a cuadrado con a cuadrado. Me quedaría simplemente x. Menos x menos 2y. Listo, siguiente. Factor común sería ¿cuál? Menos el valor de a x. ¿Sí? Factorizado me quedaría x. Ten en cuenta que menos por menos me da más. Menos 2y. 2y. Y por último, ahí sería factor común el x cuadrado. El x cuadrado. ¿Qué me quedaría? Me quedaría x menos x menos 2y. X menos 2y. Listo. ¿Qué tenemos ahí? Factor común también, ¿correcto? En los tres. El x menos 2y se repite en los tres. Entonces me quedaría, vendría a ser el factor común x menos 2y. Ese sería el factor común. Multiplicado por ¿cuánto? A cuadrado menos ax más x cuadrado. X a cuadrado menos ax más x cuadrado. Oye, ya quedó factorizado. No se puede simplificar más, como se dice. Ahí están sus factores primos. Ahora, el siguiente, ¿cuál es? Por identidad. En este caso recordamos lo que son productos notables, ¿no? Lo que era binomio al cuadrado, diferencia de cuadrado, suma de cubos, diferencia de cubos. Vamos a recordar algunos, ¿no? Tengo que x cuadrado más menos el doble primero por segundo más el segundo al cuadrado. Simplemente era x y y. La suma o la diferencia al cuadrado, ¿no? Si era más o si era menos. ¿Sí? Solamente cambian en la parte del medio, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado, diferencia de cuadrado. Era el producto de la suma por la diferencia. X más y por x menos y. Suma de cubos. En la suma de cubos y diferencia de cubos se multiplicaba un binomio con un trinomio, ¿no? Vemos ahí x más y al cubo era x más y. Y cuando la diferencia era x menos y. X menos y. Ahora acá viene el trinomio. Acá era x cuadrado, o sea, el primero al cuadrado. Si era más, cambiaba menos. El producto de ellos, xy. Más el cuadrado del segundo, y cuadrado. Acá igual, el primero al cuadrado. Si es menos, cambia más. El producto de ellos, más el y al cuadrado. Acá tenemos lo que es el teorema de Stevens, ¿no? No, está borrado acá. Es el producto. X cuadrado, la suma y el producto. Entonces va a factorizarse. ¿Muy bien? Vamos entonces. Acá sería x y x.
Acá serían los dos valores, ¿no? Lo que está sumando y multiplicando. A más B. Sería x más a por x más b. Ahora acá tenemos también una identidad. Es el producto de dos trinomios, ¿no? X cuadrado, x1, x cuadrado, x1. Todo positivo. Y de acá sería negativo. ¿Sí? Sería la identidad de Aragon. Ejemplo número 1 nos dice factorizar este polinomio. ¿Sí? Observamos que todo no tiene la variable x. ¿Sí? Entonces lo hacemos por agrupación. Bien, en los dos primeros, el factor común va a ser el x cuadrado. ¿Sí? Ten en cuenta que es la variable que se repite con el menor exponente. Factorizado me quedaría x, ¿sí? X cubo entre x cuadrado me resulta x, más, como que ese x cuadrado es lo mismo, simplemente colocamos el valor de 1, ¿no? 1. Menos. Bueno, aquí en este caso solamente le voy a quitar el signo, ¿no? Sería acá x más 1. Sería x más 1. Factor común. ¿Cuál sería el factor común? El x más 1. X más 1 sería el factor común. Ahora, ¿qué me quedaría multiplicado? Si le quito x más 1, ¿qué me quedaría? X cuadrado. Menos, como es el mismo valor, simplemente va a ser 1. ¿Y qué es lo que tengo acá? X cuadrado menos 1. ¿Qué viene a ser? Diferencia de cuadrados. ¿Sí? Sería más, menos, o sea, la suma y la diferencia. Esto quedaría, sigue siendo igual, quedaría igual. Y ahí sería x más 1 por x menos 1. Y por último, tengo acá x más 1 por x más 1, lo agrupo, tendría x más 1 al cuadrado. X más 1 al cuadrado, multiplicado por x menos 1. Ya quedó factorizado. Tiene dos factores primos, el x más 1 y el x menos 1. En ambos casos son factores primos lineales. Segundo ejemplo. Buscamos una identidad, ¿no? En este caso observamos acá. Tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo haríamos x cuadrado más 2 veces la suma más, le colgamos 2 veces a más b, y en este caso sería un trinomio cuadrado perfecto, sería a más b al cuadrado, a más b al cuadrado. Y observamos que también tenemos un, bueno, en este ejemplo sería 2x, ¿no? Acá sería 2x. Observamos ahí que tenemos un trinomio cuadrado perfecto también, ¿sí? Es el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Claro, corrigiendo la variable x, ¿no? Entonces sería igual a 4, el primero, más el segundo. En este caso el segundo sería a más b. A más b. Y todo al cuadrado. Ya quedó factorizado, ¿sí, no? Teníamos que los tres variables, ¿no? X, A y B. Pasamos al criterio de aspa, ¿no? El más conocido es el aspa simple. En este caso es de dos variables, este es el esquema, ¿no? Pero vamos a trabajar ahorita lo que es una sola variable, en dos ejemplos. Y el último va a ser lo que es dos variables. Entonces, en una variable simplemente sería ax cuadrado más bx más c, término independiente. Si lo tiene de esta forma, ¿no?
Bueno, en este caso acá sería 2m. 2m. Acá es 2n, la mitad, la mitad. Muy bien. Ahí podemos aplicar lo que es hasta simple. En este caso puede ser x cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, todos los pares. ¿Sí? No hay ningún problema. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tengo 3x cuadrado más 10x más 8. Bueno, descomponiendo los extremos, o sea, el 3x cuadrado y el 8. Tenemos que descomponerlos. O sea, dos valores que multipliquen. Dos valores que multipliquen 3x cuadrado va a ser 3x por x. ¿Sí? 3x por x. Ahora, dos números que multipliquen 8. Puede ser 4 por 2, 2 por 4, hasta 8 por 1 también. Bueno, observamos que correspondería a ¿cuánto? 4 por 2, ¿sí? Para que nos resulte 10. A ver, 3x por 2, 6x. X por 4, 4x. Al sumar, ¿cuánto me da? 6 más 4, 10. Justamente el valor central. ¿Sí? Entonces, la forma factorizada sería, bueno, de p de x sería 3x más 4. ¿Sí? Ten en cuenta que es lineal. Y acá sería x más 2. Muy bien. Listo. Pasamos a otro ejemplo. Hacemos lo mismo. X, acá está más 12. Es un 6 por 2. Pero como es más por más. ¿Sí? Más por más me da 6. Bueno, con el positivo se sobreentiende, ¿no? Entonces, 2x más 6x, ¿cuánto resulta? Menos 9y cuadrado. Menos 9y cuadrado. Muy bien. Acá tenemos x cuadrado más y cuadrado. No se puede simplificar o reducir. Pero en este caso sí, ¿no? Lo que es diferencia de cuadrado. Sí, 4x cuadrado viene a ser ¿qué? 2x al cuadrado. Y 9y cuadrado, 3y al cuadrado. Y tengo la diferencia. Entonces va a ser la suma 2x con 3y multiplicado por la diferencia 2x y 3y. ¿Sí? Ahí quedaría factorizado. Ahora continuamos con lo que es aspa doble especial y criterio de divisores binómicos, aplicando Ruffini. Vamos a ver lo que es aspa doble. Bueno, tiene que tener la siguiente forma, ¿correcto? Ax a la 2n, cy a la 2m, en la parte central tiene que estar x a la n, y a la m, o sea la mitad de cada exponente. Y por último la parte lineal de x, la de y el término independiente, ¿no? En ese orden. Bueno, lo primero que hacemos es ver si está ordenado. En este caso sí está ordenado. Si no estuviera tendríamos que ordenarlo. Ahora, si faltase una expresión, tendríamos que colocarle el 0, ¿no? Como coeficiente. Por ejemplo, si nos faltara, digamos, 6y cuadrado, lo voy a poner 0y cuadrado. ¿Sí? Para completar nada más. Tiene que tener la siguiente forma, ¿no? A ver, veamos el procedimiento. Vamos a hacer aspa en el primero, ¿sí? O sea, agarramos solamente los tres términos de ahí. A ver, vemos acá 3x, 2x, acá 2y en este caso y 3y. ¿Sí? Acá tendría 3x por 3y sería 9xy. Y 2x por 2y, 4xy. Al sumarlo nos resulta 13xy. Muy bien, cumplió ahí. Ahora, siguiente aspa con el término independiente. Para que nos salga 8y. Sería 2 y 1. 6y más 2y nos resulta 8y. ¿Sí? 8y. Y solo para verificar, 3x por 1, 3x.
2 por 2, 4, 4x, 4x más 3x resulta 7x. Listo. Entonces factorizado quedaría de la siguiente forma. Pondríamos 3x, 3x, 2y y el 2. ¿Sí? No hay signo negativo, ¿no? Todos son positivos. Multiplicado por 2x, 3y y 1. 2x más 3y más 1. Ya quedó factorizado por aspa doble. Ahora veamos lo que es aspa doble especial. Tiene que tener la siguiente forma, ¿sí? Es una sola variable nada más. O sea, x a la cuarta, bueno, 4n en este caso, x a la 3n, x a la 2n, x a la n y el término independiente, ¿no? Igual, ¿no? Si es que falta un término, se le coloca el 0 como coeficiente para poder trabajar. En este caso tenemos cuando n vale 1, ¿no? Es el más común que vamos a trabajar. X a la cuarta, 7x cubo, 14x cuadrado, más 7x más 1. Ahora, en este caso, hay otro tipo de procedimiento. Vamos a multiplicar los extremos, o sea, vamos a descomponer los extremos, ¿correcto? Descomponemos los extremos, sería x cuadrado, no hay otro más. X cuadrado, 1. 1 por 1. Pero si yo aplico aspa, x cuadrado más x cuadrado, ¿qué nos resulta? 2x cuadrado, ¿sí? Ese 2x cuadrado voy a colocar acá arribita. 2x cuadrado. ¿Muy bien? Listo. Ahora, ¿qué voy a colocar acá? Dos valores que me multipliquen ¿cuánto? Lo que me falta para llegar al término central. En este caso es 14x cuadrado. Pero tengo 2x cuadrado. ¿Cuánto le falta? Le falta 12x cuadrado, ¿no? Listo, acá vamos a colocar acá. Se tiene por dato. ¿Se tiene por dato cuánto? 14x cuadrado. Se tiene 12x cuadrado. ¿Cuánto le falta? Y con eso vamos a trabajar. El 12x cuadrado. Con ese 12x cuadrado vamos a trabajar y vamos a colocar acá dos valores que multipliquen 12x cuadrado. Pero que a la vez, aplicando aspa, me resulte 7x cubo, ¿no? Bueno, lo único sería 3x por 4x. 3x por 4x es 12x cuadrado, lo que nos está faltando. Multipliquen aspa, resulta 7. Y también nos resulta 7. Entonces quedaría factorizado. En este caso todo es positivo también. Sería x cuadrado más 3x más 1. Y acá tendríamos x cuadrado más 4x más 1. 4x más 1. Listo, ya queda factorizado. Muy bien. Pasamos al siguiente, que es el criterio de divisores, binómicos. Se utiliza para factorizar los polinomios en una variable y de grado superior. O sea, puede trabajar con cúbica, la cuarta, la quinta. Bueno, más común se trabaja con lo que es cúbica y a la quinta, ¿no? Los impares. A ver, veamos ahí. Nos dice, bueno, tiene que ser ordenado, muy bien. Tiene que ser ordenado. Posibles ceros racionales. O sea, ¿qué valor voy a reemplazar al x para que me resulte 0 el polinomio? Entonces, va a ser los divisores del coeficiente principal sobre el término independiente, sus divisores del término independiente, ¿no? Puede ser positivo o negativo. Entonces veamos ahí. ¿Cuáles son los divisores del coeficiente principal? En este caso sería 3. Tendría 3. Los divisores de 3, ¿cuáles son los divisores de 3? Va a ser ¿cuánto? 1 y 3. Y los divisores del término independiente, en este caso 9. Divisores de 9, ten en cuenta que es valor absoluto, ¿no? Si fuera menos 9 es el 9. Divisores de 9, 1, 3 y 9. Muy bien. Veamos entonces. 1 entre 1, 1. 1 entre 3, un tercio. 1 entre 9, un noveno. ¿Sí? Ahora 3 entre 1,
3, 3 entre 3 es ¿cuánto? Es 1, y 3 entre 9, un tercio, ¿no? Esos serían los posibles ceros racionales. Pero ten en cuenta que va a ser más menos. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a aplicar o trabajar con el esquema de Ruffini. Muy bien. A ver, trabajamos con el más simple de ellos, ¿no? Cuando x es igual a ¿cuánto? A 1. Muy bien. Cuando x es igual a 1. Bueno, colocamos los coeficientes, ¿no? Ordenados, ¿no? 3, x al cuadrado está acá. 2, 4 y menos 9. 4 y menos 9. ¿Sí? Trazamos la línea imaginaria. Y trabajamos, ¿no? 3 baja. 3 multiplica 1. 3. 3 más 2, 5. 5 por 1, 5. 5 más 4, 9. 9 por 1, 9. Resulta 0. Listo, ya lo factorizamos por el criterio de divisores binómicos. A ver, entonces tendríamos, acá tengo x más 1, disculpa, x igual a 1. Entonces, el factor primo lineal va a ser x menos 1. Multiplicado, acá sería el cociente, ¿no? Sería 3x cuadrado, 3x cuadrado, 5x y 9. Muy bien, ya quedó factorizado. Bueno, en este caso sería 2 primos. Este sería lineal y este sería cuadrado.